Buenas tardes. En este momento estaremos presentando dos temas de suma importancia, como lo son las olas de calor y el aumento de las alergias por el cambio climático. Estos temas estarán presentados por Ana Mejía, Juanibel Hiraldo y una servidora, Ilka Martínez. Los objetivos de esta presentación son: el primero, explicar qué son las olas de calor, sus causas, las consecuencias y los impactos que tiene este fenómeno a la salud. El segundo, discutir sobre el aumento de las alergias a causa de los efectos del cambio climático y cómo podemos hacer para disminuirlas. Ahora vamos a explicar un poco de lo que son las olas de calor. La ola de calor es un periodo excesivamente cálido que se caracteriza por temperaturas anormalmente altas y que se mantienen durante varios días. La OMS, Organización Mundial de la Salud, reconoce que las olas de calor representan uno de los fenómenos meteorológicos extremos más peligrosos en nuestra sociedad. Numerosos modelos climáticos predicen que las olas de calor aumentarán en frecuencia, intensidad y duración en este siglo. Por lo general, las olas de calor tienen un periodo de tiempo superior a 3 días, en el que las temperaturas máximas y mínimas se encuentran por encima de los valores climatológicos normales, en una amplia extensión de territorio. Existen otros factores que juegan un papel fundamental en lo que es el aumento de la temperatura o las olas de calor, como lo son la humedad, el viento, la presión atmosférica y la presencia de contaminación del aire como el ozono. Además, su duración y el impacto que tiene esta en la salud depende de las condiciones locales del clima y de la población normal. Eh, las olas de calor, en esta última parte hay que hacer un breve paréntesis para decir que las olas de calor en un territorio o un determinado lugar con un clima cálido o un clima tropical como lo es República Dominicana, no son tan frecuentes o no se da lo que es una ola de calor, ya que estas dependen tanto de lo que es el territorio o el clima de una determinada ciudad y de su población para que se considere ser una ola de calor. ¿Qué causa una ola de calor? De acuerdo con Fitzgerald, en el 2021, dice que una ola de calor es cuando la atmósfera superior contiene alta presión que la hace estacionaria sobre una región. Esta masa estacionaria de aire puede permanecer estancada durante varios días o semanas, atrapando más calor y reduciendo las corrientes de convección. Como resultado de esto, hay calor acumulado y una alta humedad sin precipitaciones. Esto crea las temperaturas anormalmente altas y las olas de calor son bastante comunes durante la temporada de verano, en los meses de mayo a noviembre, en el hemisferio norte específicamente. La alta presión obliga al aire a hundirse en la superficie de la Tierra y actúa como una barrera para que el calor se eleve. Esto cubre lo que es la superficie de la Tierra y atrapa todos los elementos del clima sin permitirles escapar. Consecuencias de las olas de calor. Como consecuencia de las olas de calor tenemos los termómetros disparados, la deshidratación, la intoxicación por alimentos, golpes de calor, alergias, dificultades para respirar, quemaduras en la piel, agotamiento físico y cambios en el sueño. Cabe destacar que estas consecuencias afectan de manera significativa la salud del ser humano. ¿Quiénes están en peligro? En peligro se encuentran los adultos mayores, los niños, los enfermos crónicos y las personas que trabajan en ambientes expuestos. Son los que presentan mayor vulnerabilidad a este fenómeno. Actividades como la construcción y la agricultura basadas en tareas al aire libre, así como la informalidad laboral, usualmente desarrolladas en condiciones precarias, generan una mayor exposición a las condiciones climáticas. Es preciso destacar que existe evidencia fisiológica de la relación entre la alta temperatura y el incremento de la
presión arterial, de la viscosidad de la sangre y de la frecuencia cardíaca por enfermedad cardiovascular. Como así también la ocurrencia de broncoespasmo por enfermedades respiratorias. Ahora vamos a pasar con mi compañera Ana, que les seguirá explicando. Bien, podemos destacar como un dato importante en cuanto a las olas de calor, es que son varios los factores ambientales que afectan a la capacidad del cuerpo para que éste pueda enfriarse cuando hace mucho calor. Así como la humedad cuando la humedad es elevada, esto impide que el sudor pueda evaporarse rápidamente. Además, si la temperatura se mantiene elevada de manera constante durante un periodo prolongado de tiempo, el mecanismo de la sudoración va a terminar fallando. Las temperaturas mínimas en la noche, persistentemente elevadas, son un factor clave en cuanto, ya que la falta de recuperación durante la noche puede producir malestar y debilidad en el cuerpo. Esto aumenta la vulnerabilidad de cada una de las personas. Además, esto puede poner en riesgo la salud de la persona y hace que se manifiesten algunos trastornos debidos al calor, ya sea el estrés térmico, golpes de calor e insolación. Estos traumas o trastornos debidos al calor pueden conducir a la persona a la hospitalización e incluso lo puede conducir a la mortalidad. Bien, es bueno que que se tomen en cuenta las medidas que pueden ser preventivas en cuanto a las personas cuando están expuestas a calores extremos. Estas medidas son diversas y van desde proporcionar alertas tempranas, vigilancias o tratamiento a las poblaciones vulnerables hasta iniciativas que puedan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para así disminuir la gravedad del cambio climático en todo el mundo. También una medida preventiva es el autocuidado, en el cual las personas deben tener conciencia del riesgo y evitarse estar prolongados o expuestos de manera prolongada al calor. También hidratarse, usar ropa apropiada para las temperaturas y, de ser necesario, que ésta puedan trasladarse por su propia cuenta a sitios más frescos o pedir apoyo para que lo puedan trasladar. Otras de las medidas establecidas por la Organización Panamericana de la Salud en el 2019 es brindar especial atención a personas que estén en condiciones de vulnerabilidad, específicamente a aquellos ancianos y niños que se mencionaban anteriormente. En caso de que ya el autocuidado no sirva como suficiente, la familia o la comunidad, si se detectan signos y síntomas, se deben retirar a la persona de la exposición al calor y de manera inmediata tienen que hidratarla. También es preferible que la trasladen a un sitio que posea sombra o que sea fresco o que tenga una buena ventilación. De esta manera también es bueno que se apliquen medios físicos que faciliten el enfriamiento y que puedan apoyar a aliviar los síntomas de exposición al calor. Además, también las autoridades locales tienen que cumplir con su rol de establecer establecimientos de centros que puedan servir de enfriamientos y que tengan un acceso al agua segura. En los casos moderados y severos deben recibir un manejo inicial prehospitalario y, según requieran, deben de ser trasladados ya a un centro de salud o referidos a un hospital de mayor capacidad resolutiva para evitar secuelas graves o evitar la muerte. También la atención debe de ser prestada por un personal que esté entrenado en detener condiciones relacionadas con la exposición al calor. Bien, continuamos y es preciso destacar algunas informaciones relevantes en torno a las olas de calor. Y es que este fenómeno afecta a todas las poblaciones del mundo, ya sean países desarrollados o países en desarrollo. Cabe destacar que algunas de las olas de calor más impactantes han ocurrido en regiones del mundo que son relativamente ricas y en regiones del mundo que tienen temperaturas mucho más frías y climas de latitudes medias.
En países tropicales como República Dominicana no se considera las altas temperaturas como una ola de calor, ya que regularmente esas temperaturas, bueno, nosotros poseemos una temperatura de 30 o a 33 grados Celsius. Cuando hay un aumento en esas temperaturas, simple y llanamente se considera como eso, un aumento en la temperatura. Ya países donde la temperatura es mucho más fría y que regularmente constan de temperaturas con 16 grados Celsius, un aumento extremado de las temperaturas que dure varios días, específicamente entre 3 o 4 días, pues sí se considera una ola de calor. También cabe destacar que uno de los fenómenos de ola de calor mucho más impactante o que ha impactado mucho fue el ocurrido en el verano del 2003 en Europa, el cual causó un incremento de la mortalidad de 4 a 5 veces superior al esperado en los momentos extremos de calor. Esto provocó más de 70,000 fallecimientos en alrededor de 12 países. También otro factor es que la tensión térmica afecta a zonas rurales, pero es particularmente grave en las ciudades, donde el efecto de isla térmica puede elevar las temperaturas hasta un 5%, hasta un 5 grados Celsius más, y las altas temperaturas pueden exacerbar los efectos perjudiciales del ozono y de las partículas contaminantes del aire. Seguimos. En cuanto al aumento de las alergias por cambios climáticos, cabe destacar que la alergia es una enfermedad que coloca al paciente en un estado hipersensible ante una serie de fenómenos celulares y bioquímicos. Esto genera diversas reacciones que va a depender de cada individuo. La alergia, por lo regular, tarda entre 2 a 3 semanas para que la persona se pueda recuperar. Durante los 2 últimos decenios, las enfermedades alérgicas han sufrido un importante incremento en los casos a nivel mundial, sobre todo en los países que están industrializados. Se estima que para el año 2050 el 40% de la población que habita en zonas industrializadas padezca algún tipo de alergia. Entre los factores ambientales que inciden en esta problemática se encuentra la exposición a la contaminación ambiental y el calentamiento global, que han incidido a lo que hoy en día se conoce como cambio climático. Entre las alergias que más han aumentado sobresalen aquellas que están relacionadas a las enfermedades respiratorias, tal es el caso de la rinoconjuntivitis y del asma bronquial. De manera concreta, en el caso del asma, se ha observado que predomina mucho más en zonas urbanas que en zonas rurales. En cuanto al aumento de las alergias por el cambio climático, se ha calculado que actualmente entre el 30 al 40% de la población mundial vive con enfermedades alérgicas. El efecto del calentamiento global y el efecto invernadero han favorecido los tiempos de polinización más prolongados y generación de pólenes con una mayor capacidad alergénica. Con este dato podemos ver evidenciado que el cambio climático está actuando de manera significativa en este fenómeno. Según el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, quien está certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, ha dicho que hay un incremento de 1 grado en la temperatura mundial y esto ocasiona que las alergias se adelanten ya que las plantas generan polen antes de tiempo. Ahí también podemos ver cómo incide el cambio climático. Existe un aumento en los casos de alergia y una mayor incidencia de las alergias en zonas urbanas que en lugares medios rurales. La contaminación urbana típica aumenta como potenciador de alérgenos. Se puede decir que el aumento de la incidencia de alergias en medios urbanos tiene relación directa con la contaminación o la polución. Otro agente que interviene en la sensibilización de las alergias son las partículas de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos se depositan en la mucosa pulmonar
y al ser hidrofóbicas pueden atravesar las membranas celulares fácilmente, provocando las alergias. Estas partículas además producen un descenso de la capacidad pulmonar y respiratoria entre el 5 al 9% de la totalidad normal en el ser humano. Otro dato importante sobre este tema es que el ozono también actúa sensibilizando la reacción inmunológica ante los alérgenos de varias maneras, pues aumenta la liberación de alérgenos por granos de polen caracterizados por modificaciones en la antigenicidad o en la respuesta inmune del ser humano. La interacción con partículas microscópicas portadoras de alérgenos liberada por las plantas, también es otro dato que incide en esta parte. Estas partículas son capaces de llegar hasta las vías respiratorias bajas e inducir procesos de asma en personas predispuestas. También la inflamación producida por la reactividad del ozono en las vías respiratorias provoca la permeabilidad de las membranas sea mucho mayor, permitiendo a los alérgenos penetrar a mayor cantidad. Y también la inflamación va a facilitar el contacto con alérgenos con células del sistema inmune de la mucosa. Ahí podemos ver los efectos dañinos y significativos en cuanto a las alergias que pueden provocar estos contaminantes en el aire. Otro fenómeno importante que afecta la salud del ser humano es, en cuanto a las alergias, es el polvo del Sahara, que muchos conocemos y que incide mucho en nuestro país. Estas tormentas de arena en el Sahara se provocan que se ve elevado en la atmósfera grandes cantidades de polvo y arena que están suspendidas, logrando viajar grandes cantidades de grandes distancias en el desierto. Esto logrando alcanzar a lugares como Europa y América. Es muy posible que el cambio climático y el calentamiento global afecten y aumenten la cantidad de polvo que se transporta a lo largo del planeta. Por lo general, una vez que ocurre una tormenta de este tipo, se puede diferenciar de la arena cuando el tamaño de la partícula es mucho menor de 100 micras. Este elemento, al ser más ligero, sube a más altas kilómetros, de 5 a 7, y forma una masa muy caliente de aire. Esta humedad presente en esta masa es relativa de apenas unos 3%. Estas tormentas de polvo se forman sobre todo durante los meses del verano y el invierno. Además, estas tormentas, cuando logran concentrarse y alcanzar áreas como Europa y América, pueden provocar lo que son la aparición de alergias, crisis asmáticas en muchas personas, sobre todo en aquellas que ya han sufrido problemas respiratorios o de inmunodepresión. También muchas veces se prefieren casos de gripes persistentes o alergias sin causa aparente que pueden haber sido provocadas por el contacto con partículas de origen biológico presentes en estas brumas o cúmulos de polvo del Sahara. Aquí en este gráfico podemos ver una explicación de cómo funciona este fenómeno del polvo del Sahara. Sabemos que es algo originado de manera natural, pero lamentablemente las emisiones provocadas por muchos contaminantes que son utilizados por el ser humano agravan o provocan que esta generación de polvo del Sahara sea mucho más compleja e intensa y provoque daños mucho más severos y significativos a la sociedad. Porque ya debido a que esta masa de aire del polvo del Sahara se vuelve tan, vamos a decir, intensa debido a las acciones del ser humano junto con ese fenómeno natural, entonces va a provocar efectos en los procesos climáticos de la población o del planeta. Como ya las precipitaciones se van a ver afectadas,
la circulación de los vientos, entre muchas otras características del clima normal de una población. Entonces, estas condiciones van a perjudicar al ser humano, trayendo lo que son estas alergias que provocan daños significativos en la salud de la población. Continuamos con algunas recomendaciones que deben de tomarse en cuenta para prevenir estos daños tan directos de estos fenómenos. Y están las recomendaciones para esas personas alérgicas que deben de tratar de tomar medidas como ventilar la casa, abriendo las ventanas en horas de menor exposición a pólenes. También pueden tener paseos en horas centrales del día donde las temperaturas no son tan intensas. También pueden mantener lo que son filtros antipolen en los vehículos. Viajar con ventanillas del coche cerradas a primera y última hora del día. También en casos muy extremos, como cuando incide este polvo del Sahara, pueden mantener estas mascarillas y también utilizar gafas solares que atenúen el impacto directo con el polen en los ojos y así evitar estas alergias. Ya para personas que no son alérgicas, pero que pueden también estar propensos a tener estas enfermedades, se podrían intentar una serie de medidas generales, aunque supondrían un impacto, un importante cambio en la configuración de nuestras ciudades, todo lo que puede conllevar estas medidas. También algo importante que se debe de tomar en cuenta para prevenir estas alergias tan directas debido al cambio climático es tratar de que la sociedad, el ser humano, se concientice un poco ante las emisiones de diferentes contaminantes que pueden provocar que esos fenómenos como es el polvo del Sahara sean tan significativos. Tratar de mitigar un poco esas malas acciones. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha sido la presentación. Aquí están las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.